En una zona del noroeste de Alaska que cubre 300.000 millas cuadradas, más de 20.000 personas han desaparecido misteriosamente. La mayoría de estas desapariciones se han producido en un área que llaman el Triángulo de Alaska. Algunas personas se perdieron entre el agreste paisaje, otros desaparecieron en accidentes de avión, pero en todos estos casos, los cuerpos son descubiertos en formas misteriosas. ¿Quién o qué está detrás de esto? Algunos creen que es el trabajo de los depredadores locales. Otros apuntan a criaturas legendarias como el Kushtaka o el monstruo del lago Iliamna. Y algunos creen que es una fuerza sobrenatural llamada el Vil Vórtice. Sin embargo, el mundo está plagado de misterios sin resolver. Uno de los más intrigantes y sobrenaturales es el ya citado Triángulo de Alaska. Aunque muchos llaman al fenómeno como el misterio de Funny River, el lugar donde las personas desaparecen sin dejar rastro. Los 3 puntos que unidos forman el Triángulo de Alaska son Anchorage, Union y Barrow. Un sitio por demás perturbador, que muchos estadounidenses que suelen visitar Alaska como turistas suelen directamente evitar, en gran medida por los temores fundados en las elevadísimas cifras de seres desaparecidos o accidentados fatalmente en ese enorme sector, pero también porque no todos los que no son de esa región son capaces de ingresar a esas frías tierras donde la muerte parece habitar. Muchos afirman que esa región, en las heladas tierras cercanas al Polo Norte y que son parte del territorio de los Estados Unidos, tiene muchísima actividad paranormal y ya dejó atrás al Triángulo de las Bermudas en cuanto a cantidad de desapariciones misteriosas y sin dejar rastros, según pudo registrarse en las últimas décadas. De ahí la denominación del Triángulo de Alaska, donde muchísimas personas se perdieron, unos entre el agreste paisaje y otros no sobrevivieron a extraños accidentes de aviación. En 1972, la zona despertó la curiosidad del mundo tras la desaparición en la ciudad de Anchorage de un avión Cessna en el cual viajaban políticos estadounidenses. Lo cierto es que el hielo y la nieve pueden borrar hasta los últimos rastros de una persona, pues hay constantes deslizamientos de tierra, glaciares agrietados, desbordamiento de ríos y laderas peligrosas. Todo dispuesto para que cualquier explorador avanzado o inexperto pueda patinar o derrapar, caer y desaparecer con facilidad. El misterio de las personas a la que se les ha tragado la tierra y que ha dado fama a este sitio, conocido por los propios pobladores como el medio de la nada, no se resuelve con las simples descripciones de una geografía difícil, fundamentalmente dado que tampoco hay explicación a la desaparición de aeronaves. Los avistamientos de pequeñas figuras de apariencia humana coincidieron con las denuncias de personas desaparecidas que tuvieron la fortuna de volver con vida pero sin recordar nada, una vez que se internaron en el Triángulo de Alaska. ¿Acaso existe una tribu de feroces gnomos carnívoros en el interior del estado? Un equipo de investigación siguió una pista que podría llevarlos directamente a una caverna de hielo que bien podría funcionar como el escondite de estas criaturas mortales. También son muchos los que indican que es una de las regiones en donde seres de otros mundos suelen realizar abducciones con cierta regularidad, a partir de las escasas poblaciones existentes en la región, de fuertes nevadas en la cruda temporada estival, copiosas caídas de nieve que son otro motivo más que suficiente para dejar gente enterrada en hielos casi eternos. Otros afirman además que la falta de información referencial y el panorama monótono con grandes bosques nevados y caminos todos parecidos hacen que se pierdan con mucha facilidad. También en esa región de Alaska se ha mencionado más de una vez la presencia del siempre misterioso Yeti o el llamado abominable hombre de las nieves, que si bien en un principio se sitúa en las regiones del Himalaya, mucho después se lo ha situado en innumerables oportunidades en los helados bosques estadounidenses y canadienses, aunque bien podría ubicarse en Alaska, ya que las desapariciones en el Triángulo de Alaska no deberían de tener una relación con este místico ser. Esquivó a la presencia de personas civilizadas. De hecho, para los estadounidenses es una verdadera obsesión este abominable hombre de las nieves, al que han perseguido innumerables estudiosos y por el que muchos dejaron sus vidas en el Triángulo de Alaska.
El periodista Alex Tyson estaba visitando Alaska en enero del 2005 para investigar el fenómeno de las personas ordinarias que desaparecen mientras hacen cosas ordinarias, cuando se topó con una de esas historias trágicas y surrealistas que nos hacen sentir vértigo sobre nuestro lugar en el mundo. Su viaje le había llevado a la península de Kenai y concretamente a Soldotna. Ahí conoció a la madre de Rick Hills, Dolly, y a su pareja Heidi, con quien tenía 2 hijos. Rick había desaparecido en febrero del 2004 a los 35 años, poco después de volver a casa tras terminar un pequeño trabajo en una plataforma petrolífera. Aquel día había cogido su camioneta para recoger un cheque en Anchorage, pero nunca volvió a casa. El vehículo fue encontrado 2 días después a 25 kilómetros de su casa, cubierto por la nieve. Tenía las llaves puestas, el carnet de conducir en el asiento del copiloto y $292 en la guantera. Las huellas que mostraban la inequívoca cojera de Hills salían de la puerta del conductor y se internaban en el bosque. Estas llegaban hasta el porche de una casa a 400 metros, pero partían otra vez hacia una pista de aterrizaje abandonada y ahí desaparecían. Su familia descartaba el suicidio, no tenía ningún motivo para hacerlo y de hecho le habían preguntado a sus hijos si quería acompañarles a hacer el recado. Tampoco pensaban que hubiese perdido la vida en el bosque porque estaba acostumbrado a vivir en la naturaleza. Aunque le gustaba irse de fiesta todas las noches, emborracharse y tomar cocaína, su mujer señaló que ello nunca le había impedido volver a casa. Los Hills oyeron la respuesta más convincente de boca de una adivina, que les explicó que Rick había sido robado por 2 hombres y que lo habían abandonado para que se congelase hasta morir, pero que pasarían 10 años hasta que pudiesen encontrarlo. En la primavera del 2014, 10 años después, un gran fuego devastó gran parte de la península de Kenai y mientras intentaban apagarlo, los bomberos encontraron huesos humanos reducidos a cenizas, lo que complicaba la identificación del cuerpo. Estaban extendidos en un radio de 5 kilómetros cuadrados, junto a varios cuchillos de caza, un mechero, un teléfono móvil, 2 monedas y 2 botones. El cadáver planteaba más preguntas que respuestas. Sin embargo, cuando la historia llegó a los oídos de Dolly Hills, que vivía apenas a 32 kilómetros del lugar del hallazgo, no pudo evitar preguntarse, ¿será Rick? No, no lo era. En el año 2005, Richard Bennett desapareció en la península de Kenai a sus 39 años. Era un hombre de pocas palabras, aunque amable, que disfrutaba pasando mucho tiempo en el bosque, ya que su padre le había enseñado a cazar y pescar a una temprana edad. Cuando desapareció, vivía en un tráiler en Stirling. Su padre Leon y su tía Jane pasaron a visitarlo un día de agosto, después de haber pasado un tiempo sin saber nada de él, mientras su madre enferma Betty descansaba en casa. No parecía haber señales de vida en el tráiler, sin embargo, se encontraron algo que les daría un vuelco al corazón. Sus posesiones habían sido trasladadas a una cabaña y varias cajas habían sido etiquetadas con nombres de amigos y parientes. Estas contenían objetos que le podían resultar útiles a dichas personas, como si Richard estuviese repartiendo su herencia. Sin embargo, su familia desconfiaba de que se hubiese suicidado. Tras recabar la información de los vecinos, los Bennett decidieron investigar los bosques contiguos y tardaron alrededor de 4 horas en encontrar un esqueleto humano a 250 kilómetros del tráiler, sin cabeza. Llevaba puestos unos vaqueros Levi's y una sudadera azul. El tamaño parecía ser el de Bennett. León le dio la vuelta y tocó los restos del torso. Era él, ya que el laboratorio de Texas encargado de hacer las pruebas de ADN no podía tener los resultados hasta antes de 18 meses.
los investigadores decidieron usar otra vía para identificar el cadáver y no alargar más la agonía de la familia. La pierna derecha del esqueleto mostraba una lesión y Richard se había fracturado la extremidad en un accidente de moto en 1980. Para los investigadores era razonable pensar que se trataba del hijo de Leon y Betty, por lo que permitió celebrar por fin un funeral el 23 de junio del 2006 y poner fin al proceso de duelo. Sin embargo, había algo que no sabían, y aunque quizá de haberlo hecho, tampoco habrían cambiado las cosas. El tráiler donde vivía Richard se encontraba a menos de 800 metros de donde se había hallado la camioneta de Rick. Fue la teniente Kay Sui, una veterana policía de la Oficina de Investigación de Alaska, la que dio con la clave del enigma. Después del hallazgo de la primavera del 2014, Kate solicitó una lista de los desaparecidos en dicha zona, en la que aparecía Rick Hills y Richard Bennett. Sin embargo, había algo extraño. Bennett había sido enterrado, pero aún aparecía en la categoría de desaparecidos en los archivos de la policía. En su archivo se encontró la pieza perdida del Bruce Lee, la carta sin enviar del laboratorio de ADN que confirmaba que el cadáver no pertenecía a Richard Bennett, fechada 16 meses después de que alguien fuese enterrado con su nombre. 2 oficiales llamaron a la puerta de los Hills y Bennett a finales de agosto del 2014. Empiezo esta carta siendo consciente de que las palabras no pueden expresar adecuadamente la magnitud de la disculpa que su familia y usted merecen, basados en los errores cometidos por los policías de Alaska. Comenzaba la misiva ante la consternación de unos y otros. En ella se explicaba a los Hills que se había encontrado el ADN de su hijo desaparecido en un cadáver que llevaba casi 10 años enterrado en una colina, apenas a unos kilómetros de su casa. Y a los Bennett se le explicaba que el cuerpo del que pensaban que era su hijo no pertenecía a Richard Bennett, sino a otro hombre llamado Rick Hills. Pero el cadáver encontrado apenas unos meses antes de Funny River no era tampoco el de Richard Bennett. En otras palabras, 9 años después de su entierro, no había ninguna pista física sobre el paradero de Richard. Ambas cartas concluían de la misma manera. Entiendo que no hay nada que pueda decir que repare la devastación que debe sufrir su familia. Por ello, lo lamento terriblemente. Firmado, Coronel James Crook, director de Alaska. Poco después de recibir las misivas, ambas familias se pusieron en contacto para intentar atar cabos y compartir su dolor. Ahí descubrieron que Rick y Richard, que nunca se habían conocido, pero que seguro que se habían cruzado en varias ocasiones, tenían mucho en común: altura, peso, edad, la misma lesión en la pierna. La familia Hills sigue sin saber qué pudo pasar con Rick, aunque sospechan que puede tratarse de algo turbio. Leon decidió no decirle nada a su mujer, que se encontraba gravemente enferma y murió en abril del 2015. En julio del 2015 se informaba del descubrimiento de la identidad del cadáver de Funny River. Se trataba de James Allen Beer, desaparecido en el 2011 a los 42 años y que había sido compañero del instituto de Rick Hills. 10 años después de la primera muerte de su hijo, Leon vive en la incertidumbre, no quiere regordearse, probablemente está muerto, pero no puedes pasar por alto que hay una esperanza, le explicaba al periodista. Quizá no se había suicidado, quizá había cambiado de vida o se había internado en el bosque para pasar ahí el resto de sus días. No muchos pueden hacerlo, recordaba, pero si hay alguien que puede, ese es mi hijo. Hasta la fecha no se sabe el misterio del Triángulo de Alaska ni de todas las desapariciones, y sin embargo sigue desapareciendo personas en este triángulo. Si el video te gustó, regálanos un like y te invitamos a suscribirte al canal para que veas nuestros demás videos.